una presentación, pues bueno, que viene un poco de las reflexiones derivadas del, de la sesión del año pasado, de la sesión del Congreso del año pasado. Pues bueno, pues, que nos surgieron a Nacho Rodríguez, que está ahí, Nacho Rodríguez Arcaute y yo, que somos dos de los organizadores, y que estuvimos presentes en dos mesas redondas que hicimos el año pasado. Entonces, la reflexión viene de ahí, juntamos dos mesas redondas, en principio, pues nos surgieron así, y la primera de ellas, que la titulamos pues como músicas eh, rap, trap y nuevos sonidos, romper estereotipos, y a esa invitamos pues a un par de raperas, a Meguría y la Chula Potra, y luego a unos chavales jóvenes que estaban haciendo pues más o menos trap o algo parecido. Iker Villa y Adis Mendiola de Special Trap Residence, y aunque tienen algunos otros grupos paralelos más rockeros, a Beñat y Gary, que forman el dúo Dupla, que hacen una especie de rap trap, y como he dicho, a Julia Toys, que es una rapera, la Chula Potra, que ha estado también en 3 ediciones y que acaba de cumplir 50 años, es decir, es una rapera que dice que empezó a hacer rap con 40 años, y a Meguría, que es quien va a estar luego en el taller de rap. Eso por un lado, para hablar del fenómeno de estos nuevos sonidos, con rap y el pop, rap no tan nuevo, pero sí el pop. Y luego, por otro lado, la otra mesa redonda, pues hablaba del fenómeno de la retromanía, justo que coincidíamos en un momento en el País Vasco, además, en el que, bueno, además de un fenómeno global de la retromanía que ya refleja Reynolds, también tenemos un fenómeno particular, pues que estaba produciendo aquí, pues como era Revivals, como grupos tributo, incluso como el retorno de la Polla Records, ¿no? Pues ahora, unos cuantos años después, y con conciertos masivos y que se llenaban y que a mí se interrumpía la gira por el coronavirus. Más luego incluso un retorno puntual también de otro grupo emblemático de los 80 del rock radical vasco, como fue el China, que organizaron pues un pequeño concierto de celebración de su aniversario. Entonces, pues bueno, tenemos ahí un fenómeno exitoso de revival, de retromanía, junto pues como esos nuevos sonidos. Y los colocamos en dos mesas redondas, cada una en un día diferente, y que están ahí. Si van en orden, después de yo, que estoy ahí en un rincón a la izquierda, pues es Aneguría, que hace rap, la Chula Potra, como he dicho, hace rap también y empezó a hacer rap tardíamente. Y luego hay una especie de pequeña separación física y queda también, de cierta manera, incluso dentro de esta mesa, había cierta separación conceptual con esos otros que están al otro lado y que están entre los 20 y los 30 años. Entonces, están los dos de Special Trap Residence, a continuación los dos de Dupla, y luego están Red y Irache Aguilera, que acababan de ganar una beca de cultura de la Asociación Gederiaga, que es la que organiza la Feria del Disco y Libro Vasco de Durango, es la más importante en la cultura vasca, y que acaban de ganar, como digo, una beca con una propuesta especial que era intentar hacer reggaetón en euskera. Acaban de sacar el disco, yo creo que bastante logrado el hecho de hacer reggaetón en euskera, y entonces, a partir, había incluso dentro de esa misma mesa ya cierta separación que es generacional, incluso de concepto, incluso en términos de clase, es decir, porque en este caso son los más jóvenes, son las más precarias, son las dos mayores, las dos que están a la izquierda, que son madres precarias y subsistiendo ahí de la música y como pueden. Eh, pero había incluso ahí cierta separación ya conceptual que se les notaba en que no conectaban incluso dentro de esa mesa, haciendo incluso estilos parecidos o muy similares. Esto por un lado, luego les hemos visto, porque estas jornadas también han servido o intentan servir para hacer redes, y luego les hemos visto participar pues, en proyectos conjuntos, a todos los que están en el bloque de la izquierda, pues en varias canciones han hecho colaboraciones en un vídeo de Dupla, aparecen los de Special Trap Residence y aparece Irache Aguilera también, han sacado algún tema conjunto incluso, entonces pues, bueno, hemos visto hacer colaboraciones a partir de estas jornadas. Y luego en la foto de abajo pues, está la mesa que hablaba de retromanía, donde en principio iba a estar Josu Zabala y no pudo,
por problemas de salud. Y entonces los que están son Jerry Corral, que había organizado unos ciclos de retromanía, de grupos tributo a grupos de los 80, bastante exitosos en el Café Antxokia. Está Marino Goñi, que es un histórico del rock radical vasco, pues, uno de los padres incluso del nombre. Está Josu Larrinaga, que es quien moderó la mesa, es uno de los organizadores también de las jornadas. Y está Mariluz Esteban, que vino con que en principio presentó una comunicación, pero la metimos en la mesa, y que hablaba sobre la recuperación de cantar en la calle como un acto político, y lo hacía pues desde una reflexión desde la antropología del género que ella trabaja además, desde la antropología general, incluso desde la participación propia, porque ella participa en esas cantugiras. Es el hecho de cantar en la calle, aunque reconocía también que recuperan cantos antiguos y tradicionales, los llevan a la calle, pero reconocía también pues, que es una actividad en la que participa sobre todo gente mayor. Pues, esas dos mesas redondas son las que tuvimos. Y claro, cuando asistimos a las dos, dijimos, nuestra primera reflexión fue, hostia, pues habría estado muy bien que hubieran sido simultáneas, es decir, que hubiera habido diálogo entre las dos. Esa fue nuestra primera reflexión, porque aparecían cosas ahí, en cierta manera, contradictorias o diferencias entre unos y otros. Y dijimos, hubiera estado muy bien el diálogo. Esa fue nuestra primera reflexión, pero nuestra reflexión a continuación fue, bueno, pero habría sido posible el diálogo, porque la sensación que nos quedaba es que estábamos ante dos paradigmas que eran un poco inconmensurables, eran un poco incompatibles en la manera de entender la música, en la manera de entender la relación entre la música y la política y la música y lo social. Entonces, no lo tenemos trabajado del todo, entonces hemos traído unos cuantos apuntes en torno a esas distintas concepciones, entonces, a esas distintas dualidades o tensiones que son clásicas y que Roger ya las ha mencionado, que algunas vienen ya desde eso que se genera en los 60 largos, pero que se pusieron de manifiesto, además, a nosotros nos pusieron de manifiesto de nuevo en, en esas jornadas y en esas dos mesas redondas de las jornadas. El primero es entre la identidad, y sobre todo en la mesa de la retromanía, pues se vinculaba mucho la música a la identidad y la música como construcción de identidad propia, identidad colectiva e incluso identidad personal, como se había ido construyendo la propia identidad personal, y también la colectiva, a través de la música. Y sin embargo, en la de los más jóvenes, en las del trap y el rap, pues lo que se decía era un elogio de la mezcla, es decir, de la capacidad de mezclar diferentes referentes sonoros, de diferentes... Y ahí Avicii fue uno de los que expresó en ese momento pues que el trap te permite mezclar todo, y es lo que decían que era lo que más les fascinaba del trap. Les permitía mezclar un montón de referencias musicales sin ningún problema. Entonces, bueno, esa era la primera tensión entre la identidad y la mezcla que la relató ayer también en las jornadas en la ponencia de Edu. La segunda, entre la coherencia discursiva y la fragmentación. Es decir, en la que ese discurso más de la retromanía o incluso esa forma de entender la música que venía de más atrás, pues ponía mucha importancia en la coherencia del discurso, en la coherencia del discurso que transmite la música o en la coherencia del discurso respecto a la sociedad y respecto a la comunidad en general. La comunidad se entendía en un modo amplio. Y cuando, sin embargo, pues bueno, pues a través del trap especialmente, pues no se le da esa importancia tan fundamental, sino que incluso pues, se asume que ese discurso pueda ser fragmentario e incoherente a veces. Es decir, expresar lo que sientes en cada momento y que lo que expresas en cada momento o en el siguiente, incluso dentro de la misma canción, no tenga que ser necesariamente coherente. Es decir, no esa necesidad de coherencia tan moderna, es una perspectiva más claramente posmoderna. Y que va ligado con el siguiente punto, que es el de la autenticidad. Es decir, porque pues, tanto el folk como el rock, como el punk y como el rap, pues siempre tenían esa apelación a la autenticidad y entendida la música como, una música que transmite verdad, es decir, que muestra la verdad y que transmite verdad, y que esa verdad muchas veces está además en consonancia con la relación con la comunidad y con la vinculación con la comunidad.
Y muchas veces, pues bueno, pues la idea esta de vendido y es cuando te separas de esa comunidad y empiezas a comercializarte, a venderte y a separarte. Entonces, esa exigencia de verdad y esa autoexigencia de verdad y de entender la música como transmisor de verdad y como contador de verdades, que había sido pues tradicional en muchas de esas formas de música y de esas escenas. Y sin embargo, lo que vemos, ya salió también con el tema de Rosalía, en torno al trap, es una especie de imaginación estética, de postureo, si queremos llamarlo, pero que es consciente y que es incluso exagerada hasta el punto de vista paródico, en su apropiación en Occidente, es decir, pues, probablemente no en otros contextos donde sí hay, pero en Occidente pues empieza a haber pues casi una comunidad imaginada, hasta en la forma de cantar muchas veces en ritmos latinos que no son propios, y incluso pues, bueno, pues esta forma exagerada de lucir el dinero, las pieles, todo ese rap de ostentación, que viene el rap de ostentación, que Z Tangana lo racionaliza bien, porque más cuando habla, cuando canta no se dedica a esas cosas, porque efectivamente lo que hace es exagerada, pero que en muchos casos es consciente y que tiene que ver muchas veces y se vio reflejada, por ejemplo, pues en el debate en el que hubo en torno a la censura precisamente al concierto de Zetangana en Fiestas de Bilbao el año pasado, en el que pues, precisamente, yo me acuerdo de haberlo comentado también incluso con Mariluz Esteban y con más gente, en el que eran las madres y los padres los que, pues, a los que les parecía un escándalo el tipo de letras que habían entrado por los que hace Zetangana, mientras que los hijos y hijas lo que le contestaban era no, que nosotras ya sabemos diferenciar, que sabemos que eso es una ficción de un personaje que él se inventa y que no nos lo creemos. Entonces, esa diferencia entre entender la música como transmisor de verdades y que la música cuenta cosas, a entender la música como en ese sentido, como la música nos está contando algo desfigurado y prácticamente una historia imaginada y exagerada incluso. Entonces, y el público que lo escuchamos lo sabemos distinguir. Entonces, esa es otra, pues otra línea de tensión, que es la proyección hacia el futuro, que tenía el folk, el rock, menos el punk, que decía que no había futuro, efectivamente, pero luego iré sobre eso, no había futuro, pero sin embargo lo trabajaba frente a esa tensión más, y ya comentó Roger también, a esa dimensión pues, más hedonista de disfrutar del momento, que es casi predominante en el trap. Y luego una diferente forma de entender el compromiso en la música. Entonces, entendido, en cierta manera, como desde el trap, y eso nos chocó bastante, como compromiso personal. Es decir, no se trata tanto de que la música transmita ideas, transmita ideologías, transmita valores, sino que eso lo hace luego el músico. Entonces, primero llega la fama, la música sirve para conseguir la fama, y luego es la persona, es el músico, y luego se posiciona políticamente. Y no tiene que ser la música le sirve para darse a conocer, y luego, a partir de que eres conocido, te posicionas políticamente. Entonces, daban pues, los ejemplos claros de Bad Bunny en las revueltas en Puerto Rico, es decir, su posicionamiento político, efectivamente, que no está en sus canciones, sino que está en su posicionamiento personal. E incluso la propia Rosalía, aquel tuit famoso que fue solo dos palabras, el fuck boss, pero que sin embargo pues, hizo un posicionamiento político, o Zetangana, con ese tuit que reflejo ahí respecto de los disturbios en Cataluña, en la que se posicionaba también políticamente claramente, cuando sus canciones, pues efectivamente, pues, prácticamente no tienen nada de eso, pero él, sin embargo, sí, pues, aquello de respecto a los disturbios en Cataluña con la sentencia del proceso, pues que venía a hablar de todo esto empezó porque querían votar y no les dejasteis. Es decir, es la persona, es el artista quien se posiciona, pero no a través de su arte y su música, sino que eso es otra cosa, es un personaje fingido. Entonces, eh, nos chocó y me chocó sobre todo pues, la cuestión de Dupa, que es un que hace una especie de tap, y que, y que claro, que yo les había visto en sus vídeos y había pensado, hostia, pues están haciendo
una reconstrucción de hacer trap con otros valores distintos a los que transmite el trap. Y les invité precisamente porque pensaba que había un discurso elaborado ahí en ese sentido, en hacer precisamente eso. Voy a poner un mini vídeo. Compartir con audio, en el que, pues bueno, pues se ve que transmite unos valores distintos a los que estaba transmitiendo precisamente. Vamos a ir un poco más para adelante, prácticamente. Aunque no sé si le he dado. Bueno, si no me deja, lo voy a pasar rápidamente. Queremos dar, no cobro vacaciones sin tener que cotizar. Y es que a mí siempre me sobró la pasta, porque mi felicidad no se basa en gastar. Yo no necesito dinero, yo tengo mucho más de lo que quiero. Eso es verdad. Yo no necesito dinero, porque tronca ya soy rico. Ay, ama, yo ya soy rico. Rico. Pues en efecto, pues claro, la sensación era, pues se trata de que quiere hacer trap con otros valores distintos a los del trap. Precisamente, pues no habla de la importancia del dinero, sino precisamente de que no es importante. Tiene algún tema más al respecto. Pues bueno, nos parecía en efecto que había una propuesta política ahí evidente y de valores de transmitir otra cosa distinta. Y sin embargo, cuando nos llevamos a hablar de las jornadas, pues decían que ellos no hacían ideología en las canciones, que no estaban haciendo un discurso particular, que ellos, pues, lo único que hacían era una especie de conexión cultural. Entonces lo que ellos vivían y cómo era lo que ellos vivían lo contaban, pero ellos lo separaban totalmente de que eso fuese un discurso político o ideológico. Entonces, pues bueno, era otra de las cosas que nos sorprendió respecto a cómo interpretarlo. Entonces, pues bueno, tenemos más preguntas, sobre todo planteadas más preguntas, pero bueno, pues viene a reflejar un poco, eso es lo que hemos estado hablando durante todas estas jornadas, en la jornada de hoy, en esta larga jornada de hoy y en todas. Y todos, pues bueno, pues varios apuntes que además pues coinciden básicamente con lo que ha parecido y incluso con lo que ha planteado Rulleda al principio. Pues bueno, en cierta manera es una expresión del contexto, esto se ha dicho bastante respecto del trap, de una fragmentación social y del colapso de expectativas. Y en este caso, que parafraseando a Hedditch, son soluciones imaginadas, pero que en el caso del trap son soluciones imaginadas conscientemente, y son fingidas conscientemente, es decir, son conscientes de que están fingiendo, de que es una solución imaginada, de que están imaginando cosas que lo que se dice ahí en los temas no es del todo real. Y entonces, pues bueno, pues en cierta manera esto conecta a las dos, porque quiere decir, la armonía también viene a ser una solución imaginada, una especie de retorno al pasado, un pasado idealizado, es lo que está ocurriendo, y había esa idealización muchas veces en esa redonda sobre retromanía, pero sin embargo probablemente ahí no eran tan conscientes de que estaban dando una especie de solución imaginada a la situación actual, sino que prácticamente la estaban haciendo idealizada. Era casi más nostalgia que memoria, como suele diferenciar bien Eduardo Leste al respecto. Y hay cierto juego, hay mucha gente que lo ha comentado, y sobre todo con respecto a los debates que surgieron sobre la censura con Zetangana, y hay acordes si el trap era un nuevo punk, y entonces, pues bueno, sí que hay acordes y desacuerdos con el punk. El primero es que el trap viene a ser una especie también de reedición, de que es posible hacer música con pocos medios y mezclando y reconociendo cosas, pero que en este caso es más obviamente un háztelo tú mismo, mientras que en el caso del punk, prácticamente por los medios del momento exigía más hacérselo nosotros mismos, porque exigía también que que creásemos los medios de difusión, desde las radios libres, desde la ocupación de centros, tenía una dimensión más colectiva
que es respecto del trad, que tiene una dimensión más individualista en los discursos y más individualista en la forma de hacer, a pesar de que luego, pues bueno, pues se pueden crear redes entre ellos. Y otra reflexión, pues que si el punk y sobre todo el rock, sobre todo a raíz del debate sobre Tangana, sobre la censura, no ha acabado siendo un tanto conservador respecto a las rupturas generacionales que han venido después y no ha acabado reconociéndose en los hijos. Y entonces ha acabado un poco pareciéndose más a sus padres y a los que rechazaban el punk y en muchos casos respecto a las nuevas dimensiones y nuevas formas de hacer y nuevos discursos que elaboran pues, otras nuevas rupturas generacionales en ese ciclo constante de regulación y articulaciones que muy bien ha explicado Rubiera al principio. Y los apuntes finales, pues bueno, sí que veíamos alguna cosa que ya habíamos planteado en algún debate, en algún artículo anterior, que era cierto cambio en el significado social de la música y cierto declive en la música como identidad más cerrada, como identidad colectiva que se creaban a través de la música, a través de esas subculturas. Entonces, pues, bueno, digamos, voy a matizar mi tesis que hice en su momento, y entonces, pues bueno, digamos que hay una doble articulación, porque sí que hay una diferenciación clara, está funcionando de forma intergeneracional, aunque digamos que dentro de la misma generación igual no hay diferencias tantas entre la música no está funcionando tanto como un mecanismo de diferenciación, sino como precisamente de indiferenciación y de compartir. Es decir, dentro de la misma generación probablemente no haya tantas diferencias como podía haber en generaciones anteriores entre distintos estilos, aunque luego siempre había esas relaciones. Y en este caso, pues probablemente la mezcla sea mayor, más compartida, y sin embargo la ruptura, la diferenciación está con las generaciones anteriores. Y algo que salió también en el tema y que lo sacó el Fouce también, ya salió en el tema de Rosalía, es cierta transgresión en el sentido de que hay cierto elogio de lo vulgar, incluso aunque no se provenga de ahí, incluso aunque se tenga el capital cultural, como en el caso de Rosalía, pero cierto elogio de lo vulgar que viene a ser lo popular y aunque en esos imaginarios nuevos hay elogio del capital económico y de la pasta y todo esto de ganar pasta y de hacerse rico y de esa vida lujosa rodeado de pieles, que es fingida y que además se entiende que es fingida. Hay una renuncia al capital cultural, incluso aunque se tenga, o, digamos, un matiz respecto del capital cultural en ese elogio de lo vulgar popular, y es que no he entendido el capital cultural como tal, sino a través del capital musical, porque muchas de las veces sí que hay un conocimiento musical, un bagaje musical amplio y que además sí es que se intenta lucir en los temas con referencias que están ahí presentes y subalternas. Entonces, pues bueno, pues hay determinados juegos ahí y determinadas articulaciones de la transgresión, que en este caso la transgresión pues articulado en torno a la renuncia a la distinción en términos culturales, sea la distinción en término económico, pero como fingido, y sí a un elogio del bagaje musical y cultural. Son apuntes abiertos que no habíamos acabado de trabajar todo, pero que son reflexiones que nos surgieron ahí y que prácticamente estuvimos comentando a raíz de la segunda mesa redonda, incluso pues en la fiesta de cierre, que es esta imagen, una foto que sacó Nacho de la fiesta de cierre que hicimos en las jornadas, donde fuimos comentando todas estas reflexiones que hemos intentado plasmar en esta comunicación cuando se podían y cuando podíamos acabar las jornadas con una fiesta y bailando. Esperemos que para el año que viene pueda volver a ser así. Y si aún queda alguien, con esto yo acabo. Y Nacho tiene algo que añadir respecto a la publicación de EUSAT, si quiere añadir algún comentario más al respecto. No creo que nos queden fuerzas a ninguno ya para hacerlo, pero si alguien quiere comentar algo más, y Nacho en especial, pues adelante. Yo sin más, y para no estirarnos mucho, pues sumar mi agradecimiento a toda la gente que habéis participado en todas las sesiones. Y bueno, llevábamos después de 4 ediciones, veíamos que han surgido
conexiones, comentarios, artículos, investigaciones muy interesantes y que más allá del pozo que podría dejar en cada una de nosotras, pues que estaría bien llegar a algún formato de publicación. Entonces, esta vez lo que queremos, lo que vamos a proponer, un poco intentando recoger materiales de las 4 ediciones, pero también de otra gente que se quiera sumar, queremos aprovechar la existencia de una revista que depende de la Facultad de Bellas Artes, que es de donde yo provengo, que se llama Ausart, que es una revista académica pues al uso, que se ha ido construyendo desde 2013. Y lo que vamos a hacer es sacar un Call for Papers, pero al cual os queremos invitar a todos y a todas a que podáis, aquellas que estéis interesadas, que os podáis presentar. El plazo para presentar los artículos va a ser el 28 de marzo y lo que queríamos es que el número que saldría en junio pues tú pudieras recoger pues todo lo que tenéis que decir, muchas y muchos de los que habéis participado en estas jornadas. También se abrirá a otras personas interesadas, a otros investigadores, investigadoras, a todo aquel que quiera decir algo, pero principalmente estábamos pensando en todas vosotras. Así que, bueno, pues... sí, pongo otra vez el enlace a la revista. No está publicado todavía el Call for Papers, pero queremos hacerlo la semana que viene y la fecha sería el 28 de marzo. Os lo volveremos a enviar por correo electrónico, pero este es un primer intento. Siempre hemos pensado, hemos soñado, hemos imaginado que un buen sitio para colocar todo esto sería en formato publicación, formato libro, que se escape un poco a los formalismos y requisitos de una publicación académica, pero lo primero que vamos a hacer va a ser intentarlo con el primer número del año 2021 de la revista USAR. Entonces lo digo aquí para que vayáis un poco mascando la idea y en los próximos días os enviamos por correo electrónico la convocatoria con el abstract del Call for Papers, plazos, condiciones, etcétera, etcétera. Y si alguien tiene alguna duda, contrapropuesta sobre el tema, pues claro, será bienvenido. Y sin más, pues nada, eskerrik asko guztioi eta hurrengora arte. Pues efectivamente, no creo que nadie tenga ya energías para comentar nada más. Entonces, bueno, si alguien quiere decir alguna cosa mínimamente ya, y si no, pues nos despedimos con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la participación, por haber estado aquí y gracias en especial a Roger por haber seguido toda la sesión. Ha sido un comentarista de lujo. Esta larga sesión, a vosotros. La de hoy. He aprendido, yo seguiría discutiendo, pero realmente es muy tarde y... Bueno, si quieres comentar algo, encantados. No, o sea, que a mí estas 2 últimas presentaciones creo que es un tema que es muy difícil y yo lo encuentro apasionante, que es esto, hasta qué punto, ¿no?, el nihilismo o el hedonismo se puede combinar con... bueno, ¿qué implicaciones tiene, ¿no?, en este sentido y qué opciones tiene? Que es un tema que, como decía antes, está desde el inicio, porque esto o sea, que está desde los 60 y desde los 70 y que es irresoluble. Y realmente ahora es como los giros irónicos y son tan complejos que realmente es muy difícil encontrar la posición, ¿no? Porque el punk lleva acciones comunitarias, como habéis comentado, pero a la vez esa fuerza de la cultura juvenil para diferenciarse, para distinguirse del resto, siempre tiene un elemento de separación, ¿no? Es aquello que de la prueba del algodón que decían Heath y Potter en el libro que de revelar se vende. Es decir, cuando algo no está pensado para ser mayoritario, ya tiene implícito este elemento de diferenciación que hace difícil, ¿no?, luego la proyección, pero y en el caso del trap es que es espectacular, ¿no? Ese juego irónico tan autorreflexivo, pero que yo creo que lo que nos hace falta aquí también es ver estudios que hablen de diferentes recepciones, ¿no? Saber cómo se recepciona y hasta qué punto ese discurso tan irónico lo es tal o no, ¿no? Y esto es verdad que nos faltan más estudios más etnográficos, más de saber exactamente los diferentes sentidos que se le da en diferentes apropiaciones, pero me ha interesado muchísimo. Esto y todo.
es espectacular que después de tantas horas todavía estemos con ganas de comentar, porque veo que Priscila y David también quieren decir algo. Priscila, adelante. Sí, si me permitís, muchas gracias. Bueno, trataré de ser breve en honor al tiempo. Bueno, entre varias de las reflexiones, quizá, que es una de las aristas, digamos, que trato de tocar con la tesis, es justamente esta brecha que yo en tesis he puesto que son 10 años, ¿no? Y cómo se ha evidenciado en el análisis que voy haciendo de los videos comerciales musicales que corresponden a esas franjas en España, se pasa del amor romántico a esto, a un mensaje mucho más sexualizado, una representación mucho más sexualizada. Además, en alas del feminismo, que es una de las miradas que yo le doy principal énfasis porque justamente es contradictorio, porque digamos que es una manera también de trabajar con las jóvenes y los jóvenes, como es la lectura de que esta sea la forma de representarse y de demostrar autodeterminación, digamos, y ya no cae en esta feminidad hegemónica de sumisión, de debilidad, de fragilidad. Entonces son contradicciones que están presentes a lo largo y ancho de las letras y de las representaciones que son muy interesantes y que, dada la oportunidad de poder escribir algo al respecto, quizá podría incorporar esta parte del análisis que hago en la tesis, ¿no? De cómo se lee también las diferentes masculinidades que están presentes en el trap, porque no es la misma masculinidad representada en el rock and roll o en el punk. Así como en el caso de las feminidades, no es lo mismo esta representación de la bitch, de Madonna y demás, que una representación quizá más, entre comillas, inocente y que apunta hacia otro target, hacia otras letras y demás. Y nada, solamente para dejar un poco problematizada la idea, recomendaros quizá la lectura también de Ana de Miguel, que habla justamente sobre cómo se empieza a pagar el precio para una mayor libertad y una mayor autonomía sobre el campo del cuerpo y lo sexual, dejando de lado quizá esta parte del romanticismo, ¿no? del amor y de los mitos románticos que acompañan las letras de la música. Pero da para un debate muy largo. Así que nada, gracias por la oportunidad y espero el próximo año también estar con vosotros de nuevo. Estaba yo sin micro. David, que habías levantado la mano también, sí. Sí, ¿me oís? Sí. Ah, vale. Nada, simplemente perdón, no me quiero enrollar mucho porque además yo también tengo bastante hambre. Pero era por comentarle a Roger que sí, que efectivamente que este tema de la conexión, ¿no? entre bueno, pues las subculturas o este punto del hedonismo con la autonomía, en el caso de la investigación que yo hice, que lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Cómo llega un punto en el que las identidades juegan un papel importante en la diferenciación y precisamente yo lo que vi en el caso de Madrid es que este tema de la diferenciación a través de las identidades es precisamente lo que genera ciertas fricciones cuando hablamos de movimientos colectivos, ¿no? O sea, concretamente, lo que encontré, por ejemplo, dentro de lo que era la escena de los años 90, de la escena punk de los años 90, es que sí hay como una cierta conexión entre el movimiento Ocupa, Insumisión, movimientos de barrio, etcétera, etcétera, con los punks, pero al mismo tiempo eso generó pues como una especie como de identidades de clase obrera muy marcadas, ¿no? Bueno, yo es que soy de barrio obrero, soy el más... O sea, quizás esa influencia de la subcultura potenció mucho más las diferencias que los puntos de encuentro, ¿no? Y creo que eso es debido precisamente a esa influencia también de la subcultura. Es verdad que yo no lo he incluido en la presentación porque tampoco me quería extender mucho, pero sí, o sea, es un tema muy complejo por eso, porque de repente es eso, te encuentras con el tema de las identidades, ¿no? de la individualidad, de la reivindicación de la individualidad y tal, pero al mismo tiempo eso mismo es lo que luego pues genera choques, ¿no? Y es muy, vamos, sí creo que es un tema muy interesante en el que hay mucha tela que cortar. Sí, a mí me ha dado mucha perspectiva histórica. Primero, trabajar con un amigo que está haciendo un libro sobre anarquismo y ayudando, bueno, hablando con él sobre el libro, comparas y, claro, te ayuda a ver diferencias. Anarquismo histórico, ¿no? De los años 30, 40, 20 y 30. Bueno, 20 más que 30, bueno, 20 y 30.
Y la otra, ver los años 60 también me ha ayudado mucho en este sentido, ¿no? Porque era un momento donde se produjeron esas alianzas de clase social y cambios vitales muy importantes, muy mayoritarios. Eran minoritarios, pero eran relativamente mayoritarios, o sea, bastante amplios. Y te hace pensar mucho sobre estas Claro. diferencias. Sí. Claro, aquí igual, ¿eh? Yo en el fenómeno en Madrid, por ejemplo, es eso, que veo como hay un divorcio muy doloroso a finales de los 90 el movimiento radical madrileño, digamos, y que de repente luego, pues claro, cuando llega el 15M, llega todo esto, que es como todo mucho más transversal, parece que, o parecía que se iban a superar un poco esas primeras diferencias que marcaban esas identidades tan marcadas, ¿no? Y tan diferenciadas. Sí. Muy bien. Pero bueno. Que muchas gracias, ¿eh? A ti. Sí. Pues muchas gracias a todos y todas. Un placer que después de 5 horas pues hayamos acabado incluso con ganas de debatir al final. Pues gracias a todos y a todas por haber venido y por haber estado aquí durante 5 largas e interesantes horas. Las jornadas acaban prácticamente con esto.